Hola, muy buenos días. Bienvenidas a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les agradecemos su puntualidad y le damos la bienvenida a este webinar. Em, ok, y bueno, vamos a comenzar este seminario de código de red presentado por el ingeniero Alberto Delgado. Buenos días, ingeniero Alberto. Muy buenos días. Ok, cuando guste. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar el seminario. El seminario habla un poquito de código de red, el tema que nos interesa en este momento. El código de red, pues es una disposición administrativa que salió por la ley de la industria eléctrica que salió en el 2014. Y en esa ley, pues se trató más o menos de mandatar un poco las reglas y los lineamientos que debe tener la industria eléctrica o el Sistema Nacional Eléctrico. Entonces, se aplicó esta ley. Antes había el Servicio Público Federal, que lo tenía CFE y Luz y Fuerza, y ahora se trató de mandatar una ley que rigiera todo el mercado eléctrico nacional, ¿no? Todo el sistema eléctrico nacional. Y este código de red salió de esa ley. La ley indicaba que debía de haber algún reglamento para establecer criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues tener un sistema eléctrico nacional más seguro, sin apagones, sin interferencias, sin problemas eléctricos dentro de la red eléctrica del sistema. Entonces, a raíz de esta ley, se crea el código de red. Y ese código de red, pues es eso, unos lineamientos, unas reglas claras de límites técnicos mínimos que deben de cumplir desde las centrales eléctricas, pasando por distribución, transmisión y el usuario final, que son los centros de carga. Entonces, ¿quién expidió ese reglamento o ese código de red? Pues el código de red fue creado por la Comisión Reguladora de Energía, que expidió el 8 de abril de 2016, expidió ese documento código de red, donde, como les mencionaba, pues contiene los requerimientos técnicos mínimos necesarios para asegurar el desarrollo eficiente de todos los procesos asociados con el sistema eléctrico nacional. Entonces, les decía que parte desde las centrales eléctricas, va a haber una reglamentación, o la hay, una reglamentación para las centrales eléctricas, para la distribución y para la transmisión y para los centros de carga. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora CFE se convierte también, ya no en un juez, sino ahora el SENACE y la Comisión Reguladora de la Energía serían los jueces o vigilantes de que todo el sistema eléctrico nacional sea confiable, sea seguro y que no tenga problemas. Entonces, tanto CFE como los demás comercializadores que van a entrar al mercado, las industrias privadas que van a suministrar energía eléctrica, todas estas van a estar vigiladas para que no tengan algún evento, no tengan algún disturbio en su red eléctrica. Y también estarán pues, los centros de carga, que son los finales de esa misma red. Disculpe, sí, ¿puede poner su pantalla completa? Ok. Sí. Ahí se ven, se ven. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Ujú. ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, ¿cómo se conforma este código de red? Pues hay unas disposiciones generales al inicio, un poquito de leyes y unas disposiciones operativas o los límites que maneja el código de red. Entonces, todo este conjunto pues conforman el código de red. Y algo básico, ¿quién va a vigilar y quién va a sancionar
cuando alguien supere o esté fuera de esos lineamientos o reglas que establece el código de red, pues van a haber unas unidades de inspección, no unidades verificadoras como actualmente las hay, que son las UBIs. Hoy en día van a haber unidades de inspección que pueden ser incluso las mismas UBIs, pero no necesariamente. Van a haber personas regidas por la CRE, por la Comisión Reguladora de Energía, que van a ser las unidades de inspección, que son van a ser las integrantes de vigilar que se dé cumplimiento a todo lo que dice el código de red. Entonces, los integrantes de la industria eléctrica que dejen de observar de manera grave a juicio de la CRE, el código de red, se sujetarán a las sanciones establecidas en el artículo 165, fracción 1, inciso K, y fracción 2, inciso C, de la Ley de la Industria Eléctrica. Esas serían básicamente las sanciones. Si nos vamos a esa ley, pues la fracción 1 del inciso K nos dice que dejar de observar de manera grave, a juicio de la CRE, las disposiciones en materia de calidad y confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional en lo que es frecuencia, voltaje, armónicos, factor de potencia y algunas otras variables que vienen en un apartado final para centros de carga. Ahorita nos vamos a enfocar un poco a centros de carga, no vamos a atacar ni a centrales, ni a distribución, ni a transmisión, pero en el apartado final del código de red viene un manual de centros de carga. En ese manual nos indican los valores de vigilancia del código de red, tanto en frecuencia, en tensión, como en disturbios, como en armónicos y en factor de potencia. Que en realidad factor de potencia y armónicos y todo lo que es disturbios y coordinación de protecciones y reglamentación de cortocircuito se maneja a través de alta tensión. Para los usuarios de media tensión no va a aplicar esto del factor de potencia ni los niveles de armónicos, únicamente para alta tensión, para usuarios de alta tensión. Y la otra fracción, que es la fracción 2, es incumplir las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Como ven en estas dos fracciones, pues es básicamente un poco ley, un poco ley civil, que nos dice que si dejamos de observar todo lo que nos dice el manual del centro de carga, podemos tener una sanción y esa sanción va a depender de a quién afectamos, a cuántos usuarios afectamos, el tiempo de interrupción del suministro, si es que llegamos a afectar la interrupción, la energía no suministrada, si hay un corte manual de carga no controlable y otras. O sea, siempre que provoquemos un daño al sistema eléctrico nacional, ya que todos vamos a formar parte del sistema eléctrico nacional, ya que estamos todos conectados más bien dentro del sistema eléctrico nacional. Si nosotros llegamos a tener un evento en nuestra planta eléctrica, pues ese evento, si se va aguas arriba de nuestra planta y afectamos a alguien, ya sea parando su producción, ya sea dejándolo sin energía eléctrica, o dejamos un apagón por mucho tiempo, pues esas sanciones se van incrementando. Incluso si no corregimos esos problemas, porque a lo mejor primero va a haber una sanción, pero si no corregimos y hay otro evento y luego hay otro evento, la CRE tiene la posibilidad, mediante el mandato de la Ley de la Industria Eléctrica, de quitar incluso la energía eléctrica al usuario que está afectando al sistema eléctrico nacional. Ya no nada más es de que, ok, yo tengo mucho dinero como planta y entonces provoco un daño y pues pago la sanción y no pasa nada, ¿no? Y meto abogados y pago la sanción y no pasa nada. Hoy en día la CRE tiene la facultad, incluso en la Ley de la Industria Eléctrica lo dice, de quitarle la energía eléctrica a alguien que esté saboteando el sistema eléctrico nacional. Y esa forma de sabotearlo, pues está el código de red. En estas fracciones indican claramente que dejar de observar de manera grave, a juicio de la CRE, las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.
Entonces es muy importante vigilar lo que viene en ese manual de centro, para los centros de carga, vigilar que nuestros sistemas de protección sean confiables, que nuestra coordinación de protecciones sea la correcta, que, nuestro voltaje sea el adecuado, que si llegamos a tener un disturbio, que ese disturbio lo podamos no atenuar, sino aguantar, incluso que nuestras máquinas aguanten, que no creen otro disturbio mayor por ese disturbio que se haya ocasionado y que produzcamos un daño al sistema eléctrico nacional. Entonces, hay que estar vigilantes, hay que estar midiendo, hay que estar corrigiendo factor de potencia, corrigiendo filtrado de armónicas, pero eso lo podemos hacer desde baja tensión. Se habla mucho de corrección en media, se habla mucho de nada más vigilar coordinación de cortocircuito, coordinación de protecciones, pero no se habla de qué hacemos abajo, ¿no? A veces es muy económico y muy barato corregir, por ejemplo, factor de potencia en media tensión, y claro que sí es económico comparado con baja, pero algún evento extraordinario en alta tensión o en media tensión va a ser más difícil resolverlo, va a ser un poco más complicado resolverlo que si fuera en baja tensión o que si fueran varios bancos de capacitores en baja tensión, donde si se me daña uno, tengo el respaldo de todos los demás. En cambio, si pongo todos mis huevos en una sola canasta en media tensión, cuando tenga algún problema de media tensión, pues el código de red, por ejemplo, en factor de potencia nos dice que si tenemos un día y medio para actuar y corregir lo que se nos haya dañado. Ahorita vamos viendo cuál es el límite, pero tenemos nada más un día y medio para tratar de corregir esto, ¿no? Y quiénes van a estar vigilantes de propio código de red y de la propia CRE para el código de red. Pues se creó un comité consultivo de confiabilidad, que este comité lo incluyen tanto gente de la CRE como gente del sistema eléctrico privado, como gente proveedora de equipo eléctrico. Entonces, todos estos personajes van a estar dentro de ese comité, y ese comité tiene el objetivo de contribuir al proceso de revisión, actualización, normalización y consulta pública de los manuales, procedimientos y criterios contenidos en el código de red. Ellos se están reuniendo cada mes y cada mes están vigilando que se entiende el código de red, que si hay dudas, ver por qué se están dando estas dudas, si hay discrepancias, también tratar de corregir el reglamento, y la idea es tener un buen código que nos permita o que le permita a la CRE tener vigilados a todos los que están dentro del sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, decíamos que vamos a hablar nada más de centros de carga porque no nos interesa qué reglamentación o qué límites tiene CFE, qué límites tiene la agente de distribución, qué límites tiene la agente de transmisión, porque son unos límites todavía más cerrados que los mismos centros de carga. Por darles un ejemplo, en centrales y en distribución, el factor de potencia se va a 0.97 y después se va a ir a unitario. Y en cambio en los centros de carga estamos hablando de 95, factor de potencia 95. Y dentro de estos criterios de los centros de carga, pues el alcance y la aplicación, dónde debe de aplicarse o dónde debe de vigilarse este código de red o estos lineamientos. Pues el código de red habla de que hay que tener referenciado el punto de conexión. O sea, si estoy en media tensión o estoy en alta tensión, si me conecté en 115, ahí es donde va a estar vigilado los límites del código de red. Los límites tanto en tensión como en frecuencia como en armónicos. Si estoy conectado en media tensión, los lineamientos o los límites van a ser referenciados a media tensión. Ahí es donde va a estar la vigilancia. Y yo les decía, pues vamos a vigilar primero baja tensión. ¿Por qué baja tensión? Porque de ahí muchas veces, muchos de los problemas se dan en baja tensión y repercuten en media y se van a alta. Entonces,
yo desde media tensión tengo que estar aplicando tanto equipo para aguantar esos transitorios, para aguantar esas bajadas de frecuencia, para aguantar esos disturbios, para aguantar alguna especie de cortocircuito. Yo tengo que disparar antes de que llegue a media tensión y antes de que se desborde hacia arriba, porque desbordándose hacia arriba, hacia el Sistema Eléctrico Nacional, pues la CRE con sus unidades de inspección van a estar vigilantes de que no tengan ningún problema aguas arriba. Entonces, por eso es importante desde baja y estar vigilando, estar monitoreando y estar tratando de que no se vaya hacia arriba estos problemas, ¿no? ¿Y quiénes aplican? Pues es claro que va a ser a los nuevos centros de carga que se conecten al Sistema Eléctrico Nacional en alta o en media tensión. Entonces, va a aplicar a los nuevos centros de carga, pero también a las cargas especiales que actualmente se tienen. O sea, a los grandes operarios o a los grandes centros de carga. Y esos centros de carga grandes y cargas especiales, pues estamos hablando de acereras, estamos hablando de fundidoras, de minas, de plantas donde en ocasiones se tienen más cargas conectadas y desconectadas en ciertos momentos que pueden producir disturbios, que pueden producir armónicos, y todo ese tipo de centros de carga pues van a afectar al Sistema Eléctrico Nacional. Esos van a ser los principales hoy en día en ser vigilados. Después se va a ir bajando de rango, pero los principales son los nuevos centros de carga, los que ya están actualmente como denominados como cargas especiales, y yo les decía que este código de red aplicó desde abril del 2016, cuando salió en el diario oficial. O sea, cada nueva reglamentación que sale en el diario oficial se emite ese día, y ese día, si aparece publicado, ese día empieza a transcurrir la ley vigente, ¿no? de la reglamentación que se publica en el diario oficial. En ese diario menciona que los centros de carga tienen un plazo de 3 años. Ese plazo de 3 años, si fue en el 2016, se cumplieron en 8 de abril del 2019. O sea, desde el 2019, 8 de abril, la CRE ya tiene un plan de trabajo para estar vigilando qué sistema eléctrico nacional cumple o no cumple con el código de red. Y muchos de los centros de carga, tanto de alta como de media tensión, tienen nuevos medidores digitales, que esos nuevos medidores miden armónicos, miden disturbios, miden muchos parámetros eléctricos de calidad de la energía, que desde el SENACE están vigilados todos los centros de carga de alta tensión. Entonces, los que tienen nuevos medidores están vigilados tanto en disturbios como en armónicos. Entonces, ellos con solo visualizar su mapa estarán viendo quién fue el que produjo el daño hacia los demás usuarios. Entonces, es muy importante que estén alertas, que estén vigilantes de ese manual del centro de carga. Y aquí les pongo la liga, después les van a pasar esta presentación, pero aquí viene la liga donde está el código de red, donde apareció el código de red, y ahí viene el manual del centro de carga para que vean los valores a los que deben de estar alineados para en caso de tener algún fuera de rango de esos valores, no les aplique alguna sanción. Y yo les decía, ¿qué va a aplicar? Pues el factor de potencia para alta tensión. El factor de potencia para alta tensión va a ser 0.95 en una medición 5-minutal. O sea, cada 5 minutos va a haber una medición de ese factor de potencia. Cada 5 minutos yo voy a registrar ese factor de potencia, y la CRE nos dice que es 0.95 el factor de potencia al que debemos de llegar como mínimo. Esto es independientemente de las tarifas. Las tarifas de CFE que las crea la CRE también, esas tarifas todavía mencionan el 0.90, pero esto es independiente, esa es tarificación y esto es código de red. Código de red va a exigir 0.95. Entonces,
yo les decía, ok, punto 95, hay muchas personas que están vendiendo capacitores en alta tensión y en media tensión y están tratando de corregir a punto 95, punto 96, punto 97. Pero el día que tengan algún evento, pues va a ser un poco complicado. A lo mejor tener refacciones de media tensión no son tan fáciles de adquirir, no son tan rápidas, más que fáciles, tan rápidas de adquirir. Unos dirán, pues voy a tener stock, pues sí, a lo mejor tendrían stock, pero hacer un paro para corregir la problemática del banco de capacitores va a ser un poquito complicado. Y un poco complicado porque si tenemos producción, pues a veces o eligen producción o eligen el paro, ¿no? Y se tendría que hacer una libranza. Entonces, siempre resulta más complicado hacerlo en media tensión. Yo lo que recomiendo en media tensión o en alta tensión es compensar de manera fija los transformadores de potencia, compensarlos de manera fija y esta compensación fija, pues siempre es un 5 a un 7% del tamaño del transformador, no más, porque tenemos altos niveles de contaminación en las plantas, que hoy en día es un 5 y un 7%. Antes, como regla, era un 10%, inclusive había gente que ponía hasta un 20%, pero hoy en día con un 5 y un 7 ya estamos compensando el transformador cuando se quede en vacío. Entonces, en media tensión yo estoy recomendando un 5% para compensación fija y todo hacia abajo, todo compensar hacia abajo. Por lo que les decía anteriormente, si tengo algún evento, es más fácil que si se me daña una sección de un capacitor, tengo 5 transformadores y con 5 bancos de capacitores con sus reactores de rechazo, que corrijo un solo banco nada más, que en cambio en media tensión se me va algo de media tensión y tengo que repararlo forzosamente. Entonces, siempre recomiendo baja tensión en compensación de factor de potencia. Además, ¿qué me repercute compensar factor de potencia bajo? Pues libero de carga reactiva o libero de corriente reactiva a toda la línea aguas arriba, mejoro la tensión, o sea, si hay un disturbio dentro de mi instalación, pues amortiguo un poco el banco de capacitores, amortiguo esa sobretensión o ese disturbio. En cambio, en media tensión, a lo mejor también lo regulo un poco, pero les digo, si hay algún evento, hay que actuar de forma rápida, ¿no? Entonces, bancos de media tensión, bancos de baja tensión. Y otra cosa importante, realizar mis estudios de calidad de energía. ¿En qué me va a ayudar esos estudios de calidad de energía? Pues normalmente todo eléctrico digno de tener un buen equipo de calidad de energía debe de tener un equipo clase A. ¿Por qué clase A? Clase A significa que cumple una norma y hay una norma, la IEC 6130430, que incluso en el código de red se menciona como la EN 5160. Esta norma es de calidad de energía. Es una norma que ve los disturbios y los disturbios se dan en el lado de tensión. O sea, cada vez que hay un disturbio, el disturbio va enfocado a la tensión. La tensión, cuando íbamos en la escuela, el valor eficaz, que es el que consume y el que miden todos los equipos, era el punto 70-71 de nuestro valor pico. Hoy en día, con tantas armónicas, esa onda senoidal ya no es senoidal, sino es una onda deformada por múltiplos de la fundamental, que son las armónicas. Entonces, ese valor de punto 71 ya no es mi RMS, ahora es movido hacia un true RMS, que es la raíz cuadrática media de todas las armónicas sobre la fundamental. Esa raíz cuadrática media, ese valor RMS, viene dentro de esa normatividad, que esa normatividad básicamente es un procedimiento de algoritmos para decir todos los equipos que midan disturbios eléctricos deben de seguir esta metodología de cálculo para determinar los disturbios eléctricos, para determinar los swells, los dips, las caídas de tensión, los notch. Todas las subidas de tensión vienen registradas de acuerdo a una metodología y todo instrumento que sea clase A
como el que nosotros tenemos en Circuitor, un MyBox, es clase A, que cuenta con un certificado, una certificación europea, que esa certificación europea aplica a México porque es una certificación de un organismo, de un laboratorio, de una entidad española, una entidad europea, que está dentro de una organización que es la LIA, que está tanto la EMA como la ENAC. Ambas están dentro de la misma organización, perdón, la ILAC, dentro de la misma organización. ¿Y qué dice esa organización? Que si yo cumplo una certificación en un país y si yo está dentro de mi organismo otra entidad acreditadora, esa entidad acreditadora automáticamente va a cumplir en el país donde mande ese certificado y que yo tenga una representada. Entonces, este equipo MyBox, ¿qué nos muestra en realidad? Pues es un análisis de calidad de energía y de factor de potencia. Nos mide los principales parámetros eléctricos, nos mide disturbios y aunque se ve sencillo el equipo, se ven sus conexiones, se ve una pantalla pequeña. La innovación tecnológica que tiene es que puedo visualizar los gráficos, las tablas, los valores, las formas de onda, el espectro armónico, desde una aplicación, y esa aplicación yo la puedo abrir desde alguna tablet, desde algún celular, que puede ser Android, que puede ser iTunes, que puede ser iOS. Entonces, esa aplicación me permite visualizar y entrar en el MyBox, en mi analizador de calidad de energía. Y, ok, ese es por el lado de portátiles. Por el lado de fijos, pues sería buena recomendación que yo tuviera un equipo testigo, también clase a nivel de primario, secundario de transformador de potencia, a nivel de 115.000, a nivel de 34 o a nivel de 220, que me permita estar visualizando los disturbios eléctricos, visualizando la calidad de la energía, porque el código de red no exige medición, en ningún momento dice midan, pero sí dice cumplan estos lineamientos. Pero ¿cómo los voy a cumplir y cómo voy a saber si estoy dentro si no tengo una radiografía de mi sistema eléctrico? Pues la recomendación es tener un equipo de medición. Un equipo de medición como es el MyBox o el CBA 1500 nos permite estar midiendo calidad de energía, nos permite tener contadores de energía, medir los kilowatts hora. En el caso del MyBox, puedo desde el app configurar, poner a grabar, y hay dos modelos. El modelo 1500 del MyBox, puedo incluso con un chip, un SIM de Telcel, de AT&T o de alguna otra compañía telefónica, yo insertárselo y a distancia yo puedo conectar el MyBox y a distancia yo puedo configurar los parámetros eléctricos, puedo configurar la grabación, puedo configurar el nombre del archivo. A distancia yo puedo tener estos registros. Y estas configuraciones puedo configurar alarmas por eventos, y al hablar de eventos es cuando se registra una sobretensión, alguna caída de tensión o alguna interrupción de tensión, programarlos a que me mande una alarma, ya sea por email, a que me lo registre o a que no haga nada o que tome alguna de las tome alguna de las salidas del equipo y mande a desconectar algo, ¿no? Yo les decía que este MyBox yo puedo configurarlo a distancia, puedo configurar los minutos de grabación de cada parámetro eléctrico. Puedo ver remotamente si hay necesidad de cambiar las fases, porque a veces conectamos las pinzas flexibles, que por cierto las pinzas flexibles son de 3 rangos, son de 100, 1000 y 10.000 amperes, y yo puedo medir, conectar las pinzas, y si me equivoqué en la polaridad, desde la app yo puedo hacer el cambio sin entrar nuevamente a tablero y modificar los rangos. ¿Qué más tiene este MyBox? Pues podemos tener una cuenta en la nube
que es totalmente gratuita. La app también es gratuita. Desde la nube yo puedo subir los archivos. Desde la nube puedo tener administración de varios equipos MyBox y puedo tener acceso vía 3G. También el MyBox cuenta con un Power Studio, un software que es gratuito y donde podemos tener gráficas y donde podemos tener un módulo de la norma EN 50160 para realizar informes automáticos y ver si estamos dentro de la norma, si cumplimos la norma o no la cumplimos, podemos hacer una extrapolación para ver si estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene el MyBox? Yo les decía que todo va a través de una app. ¿Cómo realizamos esta comunicación con la app? Pues tenemos la comunicación Wi-Fi. Es como si nuestro MyBox fuera un módem y ese módem tiene comunicación con las tablets o con los celulares que vamos a comunicarnos. Esta comunicación pues nos la permite tener una distancia de 10, 12 metros, dependiendo de los obstáculos que tengamos en la Wi-Fi. Entonces, así es como comunicamos nuestra app con el Wi-Fi, pero como les digo, si utilizamos la 3G con el chip, con la SIM, podemos comunicarlo vía remota y configurar de vía remota todos los parámetros eléctricos del MyBox, ponerlo a grabar, cambiarle el nombre, cambiar el sentido de la corriente, cambiar el sentido de la tensión, cambiar la tensión con la corriente. Entonces podemos hacer muchas cosas, visualizar dentro del MyBox remotamente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener en Ciudad de México o en Guadalajara mi app y el equipo a lo mejor tenerlo en Chihuahua o en Chiapas, mandar a alguien a conectarlo, que se quede conectado ahí. Cuando me avisen que ya está conectado, yo configurarlo desde mi punto, desde Guadalajara o desde Ciudad de México. Desde ahí yo puedo estar comunicándome con el equipo, ponerlo a grabar, ver si está bien configurado, visualizar las mediciones, estar vigilando en todo momento el MyBox. E inclusive para la medición, ¿no? Entonces, ¿qué registramos con calidad de suministro? Pues todo lo que exige el código de red. El código de red fue un copiar y pegar de todas las normas europeas. Entonces, y la recomendación de la IEEE 519. Entonces, todo lo que mide nuestro MyBox nos sirve para cumplir con el código de red. Entonces, ¿qué más? Les hablaba del A1500. El A1500 también es un equipo completo, clase A. Todo lo que sea clase A es un equipo digno de ser equipo, ¿no? Porque cumple una normativa, porque tiene una precisión de acuerdo a la normativa lo exige, ¿no? Entonces, ¿qué es el CBM A1500? Les diré, es un equipo fijo que mide hasta el armónico 50, que mide calidad de suministro, que tiene entradas y salidas, y su comunicación es Modbus. ¿Para qué nos va a servir este CBM A1500? Yo les decía, para tener una supervisión de su instalación, supervisar primero los parámetros eléctricos y detectar problemas de calidad de suministro eléctrico. ¿Cumplimos con el código de red? Sí, porque detectamos los disturbios eléctricos, detectamos la calidad de la energía, detectamos si hay alguna interrupción, si hay una caída de tensión, desde una pantallita que tiene el CBM 1500. Si ven en la pantalla, pues es un gráfico que viene en el centro de carga, en el manual del centro de carga, y si visualizan ese manual, lo ven después, es la curva ITIC o la curva CB-NEMA, que en realidad es ver si yo he tenido disturbios, dónde han caído. Hay zonas, como la zona amarilla, donde a lo mejor si cayó un disturbio ahí no pasa nada. Si cae en la verde, pues tampoco, a lo mejor no pasa nada. Pero si cae en la roja, pues ese disturbio o es de muy alto voltaje o es de mucho tiempo. Entonces, ese disturbio puede causar internamente algún problema que si no lo paramos, aguas arriba se va a reflejar. Entonces, ahí podemos tener registros de nuestros disturbios. Yo les decía que la CRED va a estar vigilante de que no nos salgamos de los límites que exige la red, el código de red. Entonces, si yo tengo un medidor de testigo, por lo menos puedo gestionar
y puedo indicarles que no fue mi disturbio, que a lo mejor fue el vecino, fue alguien más el que produjo ese disturbio. Pero si yo no tengo un equipo de medición y no tengo algún documento que avale que yo no fui el que produjo ese disturbio, pues la sanción va a ser sobre mí. Entonces, por eso es importante tener un medidor y, como les decía, un medidor clase A. Solo un medidor de clase A, la CRED va a decir, ok, tienes un medidor confiable, muéstrame tus registros, muéstrame para ver si no presentas algún disturbio. Yo te digo que si presentas un disturbio, pero ahora tú más o menos debáteme, gestiona conmigo para indicarme que si lo tuviste o no lo tuviste. Y en el CBMA 1500 podemos ver esa calidad de energía, ver esa simetría, ver ese flicker, que el flicker es una medida estadística, pero ver esos parámetros que me exige el código de red. Y yo les hablaba de que en el código de red pues viene esa curva ITIC. En nuestro analizador de clase A fijo, que es clase A, viene esa grafiquita del ITIC. Dice, con un simple vistazo, los triángulos rojos nos indican si la incidencia en la instalación es perjudicial o no. O sea, a manera de resumen, para todo personal de mantenimiento, puedo indicar a manera de resumen esa curva ITIC y ver si se produjo alguna sobretensión, algún disturbio, lo tengo grabado ahí. No necesito ver gráficas ni nada, sino a manera de resumen. Si hubo un disturbio, no lo hubo, y posteriormente en el software puedo visualizar las formas de onda. Pero en una pantallita del CBMA 1500 que mide todos los parámetros, una pantallita esencial y resumen es esta del ITIC, que viene, les digo, en el manual de código de red para centros de carga. ¿Qué más viene en este analizador? En este analizador podemos ver las formas de onda de tensión, formas de onda de corriente, registrar esos eventos de calidad y una memoria de 200 megas que nos permite registrar sobretensiones, huecos, interrupciones, todo de acuerdo a lo que dice la clase A de la norma IEC 61003-430. Nuestro equipo detecta deformaciones porque está haciendo un muestreo de 128 muestras por ciclo. Cuando estamos hablando de 128 muestras por ciclo, estamos hablando de que tenemos 0.13 milisegundos a 60 Hz. Entonces, es un buen muestreo. Hay equipos que muestrean 1000 muestras, más muestras por ciclo, pero en realidad, si yo detecto un disturbio de microsegundos, ni lo nota el CRE, ni lo notan nuestras protecciones, ni lo nota nadie. O sea, es clara la norma habla de tiempos y los tiempos, 128 muestras por ciclos, es un buen tiempo para decir que un disturbio puede causar daño o no puede causar daño. Porque hoy en día pues están metiendo fuertes procesadores a los analizadores de calidad de energía y lo único que están haciendo es incrementar los costos de estos equipos, hacerlos más caros y al fin de cuentas con cumplir la certificación clase E, con esa es válida para decir que nuestro equipo es de buena calidad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de contar con un sistema de calidad y transitorios? Pues les decía, permite negociar con la compañía eléctrica o ahora hoy en día con la CRE cada vez que se produzca un daño o mal funcionamiento debido a un evento puntual o mala calidad de suministro. Negociar, siempre va a ser todo negociar. Exigir a fabricantes de equipo y maquinaria industrial el buen funcionamiento de sus equipos en condiciones nominales, porque hoy en día nos venden equipos y luego no funcionan y todo se lo achacan a que tenemos una mala calidad de energía. Y nos dicen, pues tienes interrupciones, tienes disturbios, tienes armónicos, principalmente armónicos. Hoy en día todo es armónicos. Que se falló tal máquina, pues tus armónicos. Que si falló esto, tus armónicos. Que no es mi equipo, son tus armónicos. Entonces, todo esto, si no tenemos un equipo de medición que nos diga cómo son nuestros niveles, pues ese fabricante se quita de ese problema y nos dicen que es problema nuestro, ¿no? Entonces, adoptar decisiones preventivas para mitigar posibles fallos de suministro. ¿Qué decisiones preventivas?
pues está una buena coordinación de protecciones, una buena coordinación de cortocircuito, una mejora del factor de potencia para regulación de tensión, para eliminar el bajo factor de potencia, un buen filtrado de armónica, ya sea con compensación en banco pasivo con reactores o en un filtro activo que nos permite generar armónicas en sentido inverso a las que tenemos en la red y mitigar o atenuar la distorsión armónica. Entonces, todas esas acciones preventivas, la CRED las va a estar vigilando y a lo mejor primero va a ser una sanción o una llamada de atención y nos va a decir qué estamos haciendo. En el caso de nuevos centros de carga o ampliaciones de centros de carga, debemos de presentar ante la CRED un plan de trabajo. Ese plan de trabajo debe de indicar las acciones que estamos haciendo para cumplir ese código de red. Y dentro de ese plan de trabajo, pues está la coordinación de protecciones que les decía, la compensación de factor de potencia, el filtrado de armónicos y pues una vigilancia en sí al cumplimiento del código de red. ¿Qué más dice? Detectar un mal funcionamiento de las protecciones si se instalan varios equipos en una misma instalación, ayudando a adoptar medidas para una correcta configuración de las protecciones. Es un poco lo que les decía, coordinación de protecciones. ¿Y qué más tiene este CBMA 1500? Pues el CBMA 1500 tiene un data logger y tiene un web server interno que mediante un cable Ethernet y un IP yo puedo visualizar remotamente a través de un explorador, de cualquiera de los exploradores, puedo estar vigilando mi CBMA 1500. Ya no sería el técnico que estaría tomando siempre lecturas de factor de potencia, de armónicos, de parámetros eléctricos, de tensión, sin vigilar si no hay un disturbio, sino yo desde la computadora tendría el histórico de todas esas perturbaciones del factor de potencia, de los armónicos, estaría vigilando en todo momento esa red eléctrica desde mi computadora y tendría los registros, que esa es otra parte importante, por ejemplo, de la ISO 50001, tener un historial y un registro de todos mis disturbios y de todos mis armónicos. ¿Qué más? Pues tendríamos determinación de todos los parámetros eléctricos, podríamos ver los KPIs, los indicadores de productividad, detectaríamos si un banco de capacitores se ha dañado, detectaríamos alarmas, reduciríamos tiempos de acción y mantenimiento, veríamos si hay problemas en el banco, si un paso ya se dañó, pues meter los demás pasos, que siga funcionando y deshabilitar ese paso mientras se hace la reparación. Entonces le digo, en baja tensión siempre es más fácil que en media tensión y en alta. Estaríamos viendo en osciloscopio los valores de voltaje, de corriente, estaríamos viendo el THD, que es la distorsión armónica total, en tensión y en corriente. ¿Y qué es este THD? Este THD pues es una raíz cuadrática media de todos los armónicos entre la fundamental y como valor es un porcentaje, es un tanto por ciento. Muchos dirán, mi THD es alto o es bajo. Pues yo siempre presento un ejemplo muy básico para que entiendan si es alto o es bajo el THD, y eso lo pueden ver con su personal eléctrico o el personal eléctrico que le hace los estudios. El ejemplo es, si yo soy el jefe de una empresa y le digo a mis trabajadores, les voy a dar un 50% de aumento del sueldo de Juanito, o quieren el 5% del sueldo de Messi. Muchos dirían el 50 es un porcentaje más alto que el 5%, pero si referenciamos el sueldo de Juanito con el sueldo de Messi, pues muchos dirían que hasta el 0.005 del de Messi. Entonces, esa es la forma de referenciar el THD. ¿Referenciado a qué? Al THD de corriente. ¿A cuánta corriente tengo en el sistema? Si estamos hablando de corriente, pues a nivel secundario de transformador, si mi transformador es de 1000 kVA, pues más o menos tendría como 800, 900 amperes dentro del sistema. Pero si tengo un THD de un 5%, pues a lo mejor es un THD aceptable. Pero si el estudio me dice que es un 20%, tengo que referenciar cuándo fue ese 20%. A lo mejor fue un 20% de 2 amperes. Entonces, ese 20% ya no es representativo porque fue cuando midieron, cuando había solo 2 amperes en carga. Pero cuando fueron 800 o 900 amperes, pues es un 20%, entonces sí ya es representativo.
Y esto lo he visto mucho en los estudios. En los estudios ponen promedio, máximo y mínimo. Entonces, el promedio pues va a depender de los procesos. Si los procesos son continuos, pues ese promedio sí va a ser real. Pero si los procesos son muy discontinuos, donde tenemos altas y bajas constantemente, pues ese promedio ya no es tan real para tomarlo como valor. Y lo mismo para el valor máximo y mínimo, porque siempre van a presentar los valores de THD máximos y los THDs mínimos, pero no referenciados a Juanito o a Messi, ¿no? Entonces nunca vamos a ver cuáles son esos valores referenciados a qué corriente. Y otra de las particularidades que exige el código de red en los centros de carga de media tensión, pues es el desequilibrio de tensiones y corrientes. Entonces, siempre con el CBMA 1500 y el PyBox podemos medir los desequilibrios de tensión y de corriente. Y podemos revisar el buen funcionamiento de los filtros de armónicos ya instalados. ¿Qué más tiene este CBMA 1500? Tiene módulos que se le van incrementando al equipo para hacerlo con más funciones, más características, como son entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas, comunicaciones y protocolos. Puedo tener diferentes pantallas de espectros, pantallas de consumos, pantallas de los principales parámetros eléctricos. La medición es en panel, 144 por 144. La pantallita es VGA, todos los parámetros es 4 cuadrantes, podemos medir generación y podemos medir consumo, podemos ver los armónicos, cumple con la clase A de la IE, perdón, salidas, entradas, salidas digitales, ampliación de módulos, comunicación a internet, comunicación 485, podemos medir hasta 600 volts. Si ven las presiones hablamos de punto 1 en tensión, punto 1 en corriente, punto 2 en energía. Entonces, esto es lo que nos hace que sea clase A, que cumpla las precisiones, que cumpla el protocolo, la metodología de la IEC, más de 500 parámetros eléctricos. Esas son las principales funciones o los principales cumplimientos del código de red. Calidad de suministro, desequilibrio, asimetría y flicker. Hay empresas que están hoy en día metiendo un poquito de mala idea sobre la calidad de energía y están hablando de que la corriente, de que se vigile la corriente. Claro que es importante vigilar la corriente, pero un disturbio de corriente no es más que o una arrancada de motor o algún consumo de nuestra propia carga. En cambio, la tensión viene de la red eléctrica y nosotros podemos afectar con nuestro switch de cargas grandes, podemos afectar ese voltaje hacia la línea o hacia vecinos, ¿no? Entonces, todo lo que es calidad de energía es enfocado al valor RMS de nuestro valor de la onda de tensión. No tiene que ver nada la corriente. Lo que sí puede ser es que si nosotros consumimos de una forma la corriente con grandes cargas, podemos estar afectando la tensión, pero no necesariamente que la tensión afecte o que debemos de estar vigilando la corriente propiamente como corriente. Por eso es por eso esa IEC 6140430 va enfocado a la tensión y muchos analizadores están enfocando la corriente como una medición. Que sí efectivamente en esa norma menciona que como recomendación que hay que vigilar un poco la corriente para ver si no por el lado de corriente estemos afectando la tensión. Entonces, por eso decimos que el CBMA 1500 cumple con el código de red, porque mide eventos de calidad, desequilibrios en corriente, tensión, frecuencia y flicker, armónicas, factor de potencia, podemos generar alarmas, envíos de correo, podemos tener base de datos y todo un historial para gestionar con la CRED y decirle que estamos midiendo y estamos vigilando nuestra red eléctrica y tratamos de cumplir ese manual de código de red para nuestros centros de carga, tanto con el MyBox en portátiles para hacer estudios, como el CBMA 1500 para la medición de forma fija, ¿no? Y los bancos de capacitores, como les decía, para mejorar la regulación de la onda de tensión.
y el filtrado de armónicos. Todo eso lo podemos tener con Circuitor. Pues esto es todo por mi parte. No sé si tengan preguntas. Ok, muy bien. Hay una petición de Edgar Pedraza que dice, ¿podría poner la diapositiva anterior? ¿Cuál de todas? Sí. No sé en qué momento se quedó. Un minuto, entonces tal vez puede ser la penúltima o esperamos a que Edgar nos comente cuál diapositiva. Ahora es esta, el cumplimiento del resumen de la curva ITIC, donde se ven los disturbios, donde en esta escala, la escala de las X habla de los periodos del tiempo, de los segundos, de los milisegundos, de la duración del disturbio, y la parte de las Y es el porcentaje de sobretensión o de baja tensión que se haya producido en ese momento. Entonces, esa curva nos indica qué tan grave fue el disturbio, si fue de muchos segundos, de milisegundos, o fue de poca o de mucha amplitud, en el caso de la onda de tensión. Ok, comenta Edgar que es la última donde dicen los parámetros a revisar. Parámetros a revisar. Ah, esta, ¿no? Sería que esta. Sí, esa. Ujú. Sí, si después registran o entran a la liga, cuando les pasamos las presentaciones, la señorita Yerin les pasará las presentaciones. Ahí viene la liga para bajar el código de red que estaba en el diario oficial. Y como les decía, al final viene el manual para los centros de carga, los parámetros que exige para los centros de carga. Entonces, en ese manual, pues es vigilar un poquito la onda de tensión en un más menos por ciento, la frecuencia un más menos por ciento, el factor de potencia 0.95, el 95% del tiempo del mes, o sea, el 95% del mes es un día y medio en el que a lo mejor no nos van a estar vigilando, pero el 95% del mes debe de estar a 95 ese factor de potencia en mediciones de cada 5 minutos. Anteriormente eran mediciones promedio y a final de mes pues teníamos un factor de potencia promedio. Hoy en día no, hoy en día va a ser cada 5 minutos, van a estar vigilando que estemos por arriba de ese 95. Y en el caso de armónicos, pues es una tablita de la recomendación de IEEE 519, donde enfoca un poco a nuestro nivel de cortocircuito en el punto de conexión, como yo lo decía inicialmente, todo va vigilado en el punto de conexión y ese valor es nuestra potencia de cortocircuito entre la corriente máxima en ese punto y va a estar dentro de unos rangos de si yo supero 20, si yo supero 30, ese rango de esa fracción de la potencia de cortocircuito entre la corriente máxima. Si yo supero tal rango, hay un porcentaje que no debo superar. Si yo supero o soy dentro de otros rangos, hay otro porcentaje que no debo superar. Y la idea es que no mandemos armónicos, no mandemos disturbios al sistema eléctrico nacional, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, comenta Edgar que muchas gracias. Y bueno, les recuerdo que también pueden levantar su mano y podemos habilitar su micrófono para cualquier duda o comentario que quieran realizar. Ok, bueno, mientras vemos si tienen más preguntas, algo que guste agregar, ingeniero Alberto. Pues no es nada más que deben de estar atentos a ese manual, que no se deje sorprender por las personas que se dicen conocer el código de red y que están, como dicen, están vendiendo por vender. Acérquense a los que más o menos ya conocen algo de red, entre ellos está APSA. APSA ya tiene conocimiento del código de red, ha trabajado mucho tiempo, ha trabajado desde el año pasado, desde casi desde de inmediato que salió el código de red, se acercó a los expertos y está tratando de acercarse a las empresas para apoyarlas en todo el código de red.
Ok, muy bien. Al parecer no hay más preguntas ni manos levantadas. Y bueno, pues les agradecemos su asistencia. Los invito a visitar grupoabsa.com para que puedan revisar los temas de los webinars que tenemos todos los martes y jueves en punto de las 10 de la mañana horario centro. Ahí podrán encontrar los temas, el temario y también los links de registro para que puedan asistir a estos webinars. Le agradecemos mucho, ingeniero Alberto Delgado. No, agradecerles a ustedes por su atención. Muchas gracias. Gracias por su asistencia, que tengan un excelente día. Gracias igualmente. Hasta luego. ¿Ya te haya contestado? ¿No?